por el daño que se hace. Yo lo he comentado aquí, Trump no es una buena persona. Su equipo no son gente buena, son gente mala, son gente agresiva, son gente clasista, racista, son gente mala. Una niña latina de 11 años se suicidó tras el acoso de sus compañeros de una escuela en Texas, que amenazaban con denunciarla ante las autoridades migratorias de Estados Unidos para que fuera deportada junto con su familia. Jocelyn Rojo Carranza conmocionó obviamente a la comunidad hispana de Texas. Su familia adelantaba las exequias. Los familiares y amigos se reunieron en el Templo Católico St. Mary, en donde se celebró una conmemoradora misa fúnebre en Gainesville. Y la estudiante de sexto grado, una niña de sexto grado, decide tomar esta decisión por el acoso de sus compañeros, quienes la amenazaban con reportarla a las autoridades migratorias. Su madre se enteró de todo hasta después de su muerte. Esperé toda una semana por un milagro para que mi hija se recuperara, pero desafortunadamente nada se pudo hacer. Fue lo que declaró. La familia desconocía el bullying que estaba sufriendo la niña por ser latina. La pequeña recibía orientación de un consejero de la escuela 1 o 2 veces a la semana, pero su familia nunca fue notificada. Las autoridades escolares se hicieron como que el viento les hablaba, ellos lo quisieron manejar internamente. Ya hoy está siendo investigado por el alguacil del condado de Cook, ¿no?, donde está la escuela. El distrito escolar reiteró su compromiso con la seguridad de sus estudiantes, pero esta es una muestra palpable que el bullying no se puede tolerar, y mucho menos cuando pone en riesgo la vida de los pequeños. Este es un riesgo, esta es una prueba de cómo ese discurso que normaliza el racismo tiene consecuencias. Mucha gente que nos dice, Estados Unidos toda la vida ha sido racista, sí, pero al tener un presidente racista, al tener un líder racista, en las comunidades se cree o se piensa, que está bien ser racista. Y entonces, por supuesto, cambia todo el panorama. Esto, claro que hay una responsabilidad directa de la escuela por no hablar con los padres, pero hay una responsabilidad mayor de Trump, hay una responsabilidad de los medios como Fox News, hay una responsabilidad de Tom Homan, hay una responsabilidad de Musk, hay una responsabilidad de Waltz, hay una responsabilidad de Vance, hay una responsabilidad de todos estos mequetrefes quienes normalizan la agresión en contra de los latinos, quienes normalizan la agresión en contra de los migrantes, quienes criminalizan a los migrantes. Ellos son los responsables de todos esos señores Smith, ¿no?, que creen que está bien tratar mal a un moreno, de todos esos señores Smith que le dicen a sus hijos, está perfecto. ¿Quiénes son ellos? De esos sujetos que dicen que los migrantes se comen a los perros y a los gatos, esa deshumanización que hacen de los migrantes. Estas son las consecuencias. En Estados Unidos está en marcha desde hace décadas una guerra especial en la que no se le atribuye tal carácter, y es la guerra que las clases dominantes de ese país del capitalismo realmente han declarado a los migrantes, a los que persiguen, a los que expulsan, a los que encarcelan, a los que torturan, a los que matan de manera rutinaria. Es una guerra de clases. ¿Por qué? Porque se despliega la fuerza, la brutalidad, el uso de armas, la represión, el control social, todo en forma exclusiva contra millones de personas pobres que intentan ingresar a Estados Unidos. Es una guerra antimigrante que ha empezado a intensificarse en este segundo gobierno de Trump, pero que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo. Es una política común de los gobernantes y políticos de ese país, incluyendo a los representantes del Partido Demócrata, que han expulsado a miles y miles y miles y miles de inmigrantes, a los que califican de ilegales. Un ser humano no es ilegal. Lo que distingue este segundo periodo de Trump es que ha colocado como centro de su política interna la persecución de los inmigrantes indeseables. Esa es la cuestión. Ahí está su eslogan. Para ser grande América, tienes que sacar a los inmigrantes. Trump los ha denominado animales, criminales extranjeros, escorias violentas, basuras que provienen de países de mierda, mil linduras por el estilo. Está deshumanizando a los migrantes y cuenta con el apoyo, de importantes sectores de la población de los Estados Unidos, de diverso origen racial y de clase. Y eso se confirmó en las elecciones presidenciales del pasado 2024, cuando esa política de persecución de extranjeros indeseables le dio votos a Trump
por parte de mexicanos, de cubanos, de colombianos, de venezolanos, de salvadoreños que habitan en Estados Unidos. Millones de migrantes que llegaron a Estados Unidos de manera clandestina a través del hueco, pagando los coyotes, soportando y soportaron duras condiciones de vida. Hoy siguen siendo pobres porque les pagan $7. Y hay otros que apoyaron a este presidente. Millones que consideraron que estaba bien que los persiguiera. A esta gente que lo único que quería era salir de sus problemas. Entonces, hay ciudadanos estadounidenses que llegaron legalmente y se creen mejor familia, que se sienten gringos, ¿no? De toda la vida, por cierto. Y son de los que más han lanzado también esas campañas cuando se requiere, ¿no? Se requiere una solidaridad dentro y fuera. Los nuevos gringos soportan el síndrome del sudamericano arribista, ¿no? Dicen algunos, que exhiben las peores características del American Way of Life: ignorancia, odio, culto a la violencia, individualismo extremo, egoísmo competitivo, darwinismo social. Ese es uno de los puntos. Y el mejor ejemplo, ¿sabe quién es? Un caso ejemplar. Ajá. Valentina Gómez, esta colombiana, quien en el 25 de diciembre del 2024, no sé si usted recuerda ese video, exhibió orgulloso en su red social X un video en el que le dispara un maniquí que representa a un migrante ilegal con un humanitario mensaje. Es así de simple. Así puso, ejecuciones públicas. Esta mujer nació en Medellín, Colombia. Llegó en el 2009 con su familia, cuando era niña, pero nació en Colombia. Y evidencia también toda la estulticia e ignorancia criminal que caracteriza a un habitante promedio de los Estados Unidos, aunque no haya nacido en ese país. Entonces, esta pérdida de esta niña es de verdad un ejemplo que tenemos que tomar muy en cuenta. Muy, pero muy en cuenta en muchos sentidos. Esa es la realidad. Porque es inadmisible y es algo que tenemos siempre que denunciar. ¿Hasta dónde está llegando ya este discurso? Un discurso que caza a los migrantes y que provoca que los niños padezcan esa persecución, ese bullying, ese terror. ¿Se imagina el terror que vivía esa niña? Con toda esta gente, estos escuincles diciéndole, te vamos a deportar y te vamos a deportar. ¿Cuántos más no están igual? ¿Y todo gracias a qué? A que tienes un presidente que aplaude, un presidente que libera al Ku Klux Klan, un presidente que libera racistas, un presidente que dice que en el Ku Klux Klan no todos son malos, un presidente que no se sabe ni el nombre de una persona de color negro, ¿no? De un afroamericano, porque así dice él, el del color negro, no, el afroamericano. Ni siquiera conoce el señor con quien habla. Y como él, todos los demás. Y como él, los medios de comunicación corporativos de Estados Unidos. Y aquí en México hay quienes aplauden. Aquí en México hay quienes justifican estas acciones. Hay quienes festejan esas acciones. Hay quienes dicen, pues, ¿para qué se van? Hay quienes dicen, pues es que sí son ilegales. El ser humano no es ilegal, entendámoslo. Eso es un discurso de derecha. Aquí en México hay políticos que se atreven a pedir que Estados Unidos venga a salvarnos, como Lili Telles. Paparrochas. Paparrochas de estas personas sinvergüenzas. Y México trata de hacer un esfuerzo. Ayer, más bien dicho hoy, si no mal recuerdo, se anunció, ¿no? Se anunció precisamente la captura de el 200. El 200, quien era el jefe, o es el jefe de seguridad de Iván Archibaldo, ¿no? Esta noticia la ha conocido el propio Omar García Harfuch en su cuenta de X. Y esta detención es importante hasta cierto punto, precisamente porque busca sobre todo dar a conocer lo que se ha estado generando en el combate a la delincuencia ya en Sinaloa. Y hay gente que me ha escrito, y lo voy a comentar con todo respeto, que me ha dicho, como si yo estuviera minimizando la violencia en Sinaloa. Yo nunca he minimizado la violencia en Sinaloa. La he criticado, la he cuestionado, incluso por eso me han cuestionado a mí, porque me han dicho que luego exagero. No, yo no minimizo jamás la violencia en Sinaloa, ni siquiera justifico los errores que se hayan podido cometer para generar esa violencia. Para nada. Hay gente que me dice, sí, tú estás muy sentado allá, ven acá. Tengo parientes allá,
conocidos allá, gente de allá que nos cuenta todo lo que pasa y demás. Ajá. Tenemos contacto con mucha gente allá. Y es gente que te dice cómo están las cosas. Por eso siempre he dicho, la violencia sigue ahí, no se puede minimizar. Eso es un hecho. Pero también tenemos que destacar cuando hay acciones que traten de calmar esa violencia, que en muchos sentidos es política, por lo que ya hemos explicado en demasiadas ocasiones. Ajá. El vínculo de esta organización criminal con las agencias de inteligencia norteamericanas, que ahora lo que quieren es ya una sola cabeza. Se acabó ese liderazgo de 3, 4 que habían pensado antes. Ese liderazgo con el cual renació el cártel de Sinaloa, del Mayo, del Chapo, del Azul, del Nacho Coronel, ya se acabó. Queremos uno solo. Y se lo digo abiertamente, la DEA escogió ya a la Malliza. Hoy fue detenido, por cierto, hoy se anunció la caída de este sujeto, el 200, no jefe de sicarios de de Iván Archibaldo Guzmán, ¿no? Quien es el verdadero líder de los Chapitos, y quien, el 200, por cierto, fíjese lo que son las cosas, a este tipo del 200 le cantó el Peso Pluma, así como lo escucha, ¿no? Kevin Alonso Gil Acosta, identificado como responsable de la seguridad del líder de los Chapitos. Su captura se logró la noche del miércoles gracias a la coordinación de la Defensa y Guardia Nacional, CEMAR, Fiscalía y Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, además de trabajos de inteligencia por parte de agentes quienes lo ubican en Culiacán, ¿no? Y dieron seguimiento mediante la vigilancia fijas, móviles y también, por supuesto, discretas, según lo que se pudo dar a conocer. Bueno, estas son imágenes que vamos a transmitir de la cuenta de Omar García. Ahí lo estamos viendo precisamente. Quito el audio porque, bueno, solamente son las imágenes. Y en este marco, pues vemos precisamente el momento en el cual lo fueron trasladando después de su detención. Es un segundo golpe a los Chapitos en pocas horas. Ayer le dábamos cuenta de la caída del Güero o el Güerito, un sujeto que es operador financiero, también clave precisamente en esta facción. Y de acuerdo con autoridades, Kevin Alonso, alias el 200, tiene 34 años, fungía como responsable de la seguridad del líder de los Chapitos, Iván Archibaldo Guzmán, coordinaba la compra de armamento y municiones para células delictivas y organizaba fuerzas operativas para confrontar a grupos rivales o autoridades federales. También se encargaba de imponer castigos a miembros de la organización, así como medidas de contrainteligencia para asegurar la protección de sus áreas de influencia. El 200 contaba con el permiso para llevar a cabo homicidios y extorsiones, y el capo contaba con la colaboración de agentes de la Policía Municipal de Culiacán, quienes informaban los operativos de las autoridades federales, además de prevenir sobre las posibles actividades en su contra. El papel del 200 en el cártel, le comento, había sido confirmado por distintas fuentes a lo largo del tiempo, incluyendo a personajes como Damaso López Serrano, alias Emililic, quien mencionó su importante influencia en el grupo criminal. Se sabe que el 200 tenía un rol jerárquico junto con el Gavilán, considerado el jefe de seguridad de los Chapitos. Incluso el cantante Peso Pluma menciona a Kevin Alonso en el corrido El Gavilán 2. De acuerdo con información del diario Noroeste, esta no es la primera vez que el 200 es detenido. En febrero del 2015, Kevin Alonso y su hermano Karim Elías fueron capturados en Culiacán en posesión de armas y droga. No obstante, fueron liberados bajo circunstancias desconocidas. Es lo que se dio a conocer el día de hoy. La parte en donde Peso Pluma hace referencia es cuando dice en su letra: un jueves en Culiacán, ¿cómo se me va a olvidar que peleamos? La consigna era salvar un hijo del general. 200 el que iba al mando. Es lo que dice la letra del narco corrido de este cantante mexicano. Le mencionaba hace un momento, no, por supuesto, que es un hecho que se ha intensificado la cacería en contra de los operadores de los Chapitos. Los Chapitos, quienes de una u otra manera fueron los responsables de sacar del país a Ismael El Mayo Zambada, y quienes también están como las principales imágenes a detener por parte de la DEA. ¿Por qué razón? Joaquín El Chapo Guzmán fue una figura emblemática del cártel de Sinaloa, creada y promovida por las propias autoridades norteamericanas. Le sirvió perfectamente, incluso al propio Mayo, para que no se centrara nadie ni en el Mayo, ni en el Azul, ni tampoco en Nacho Coronel hasta la muerte de este último. Todas las miradas iban con el Chapo. Por lo tanto, era el monstruo al cual teníamos que detener y teníamos que acabar. El Chapo Guzmán finalmente fue detenido por segunda ocasión durante la gestión de Peña Nieto, sacado finalmente del país después de una segunda fuga, ahora el penal del Altiplano. Y todo parecía indicar que el camino era mantener a sus hijos al líder de la facción. Empezaron los problemas con Damaso López, el padre del Minilic.
Finalmente lo solucionaron, se quedaron los chapitos apoyados en ese momento por el Mayo Zambada. La indicación era clara, mantener la estabilidad del cártel. Sin embargo, ahora el cártel de Sinaloa no puede seguir igual que antes. Ahora se requiere solamente una cabeza para poder controlarlo mejor desde el otro lado. ¿Y quienes deben de caer? Los Guzmán Loera. ¿Por qué? Porque mediáticamente para Estados Unidos, para la DEA, para el gobierno de Estados Unidos, es mucho más redituable la caída de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, que caigan los chapitos, que además para los Estados Unidos los retaron después del famoso Culiacanazo, que la Malliza. ¿Por qué? Porque además los mayos tienen la escuela del padre, que siempre fue el gran operador de las agencias a través de este cártel en México. No jefe, operador. Por lo tanto, por supuesto que les conviene más de ese lado que del lado de los Guzmán Loera, que además tienen, reitero, esa historia detrás de que comenzaron, si no ellos, si su círculo cercano, a festejar y a burlarse del gobierno de Estados Unidos después del famoso Culiacanazo, según los reportes que se dieron a conocer en su momento. Por eso vino después la andanada nuevamente de querer la detención sí o sí de Ovidio Guzmán y de todo lo que representan los Guzmán Loera. Y aquí el punto, como lo vemos, nos topamos al caso de este cantante Pedro de Peso Pluma, que como lo denunciaron los propios mayos y distintos medios, no, pues han trabajado para los chapitos. Y no es nuevo, digo, lamentablemente los artistas, ahora los influencers también, al tener una influencia directa en la ciudadanía, ayudan a normalizar el discurso de la narconarrativa. Ayudan a consolidarla, ayudan precisamente a construirla, ayudan a hacerle creer a la gente que estamos frente a héroes mitológicos, frente a héroes en toda la extensión de la palabra, y ayudan a crecer ese tipo de personajes para desviar la atención de quiénes son los verdaderos responsables. Hoy por hoy, en una discusión como la que estamos teniendo de que si son organizaciones terroristas o no, sigue habiendo gente que todavía no se da cuenta quién maneja todo este negocio y sigue pensando que el negocio del narcotráfico lo manejan desde México, ¿no? Cuando la historia te muestra muchísimos ejemplos de otras cosas, y mucho es precisamente por esa narconarrativa que se fue profundizando a través de todos estos años y que ahora tiene sus últimos episodios a través de los influencers, quienes a través de sus espacios, si usted sigue a los influencers que fueron denunciados en esa ocasión y que han sido señalados en otras, pues se dará cuenta precisamente de cómo justifican, de cómo normalizan. Incluso hay uno de ellos que es Marquitos Toys, que tuvo que salir literalmente de Culiacán porque estaba en la mira de los mayos por el lavado de dinero. Y en una de sus declaraciones o de sus últimas declaraciones, el influencer señala que había que aguantar porque pues, la economía de Sinaloa era a través del narco. Es decir, manteniendo todavía ese respaldo a esta actividad, además de otros cantantes que entonan melodías, corridos y demás a favor de ciertos personajes para darles ese halo, no de heroicidad, ese halo de inmortalidad, ese halo de respetabilidad y para que la ciudadanía vea la actividad como algo aspiracional. Entonces es parte precisamente de una maquinaria muy perversa, extremadamente perversa, quienes aprovechan toda la ola de violencia que se vive política para seguir enriqueciéndose y forman parte de una estructura que se ha construido a través de todos estos años. Entonces, por el momento, esa es la información que hay. ¿Qué tanto va a impactar la detención de este personaje en la violencia de Sinaloa? Uno esperaría que bastante, uno esperaría que realmente ayudara a tranquilizar la entidad, que eso es lo más importante. Lo más importante es que la gente recupere la paz, que la gente vuelva a salir a de sus casas, que la gente pueda volver a trabajar tranquilamente, porque hay personas que te dicen, no, es que en Sinaloa siempre han vivido así. No, no es cierto, se los digo por experiencia propia, eso no es verdad, no es verdad. Solamente se han vivido dos etapas de este tipo, la actual y la del 2008, cuando se dio el rompimiento entre los Chapos, bueno, el cártel de Sinaloa, entre el Chapo y el Mayo con los Beltrán Leiva. Han sido los momentos más escabrosos en cuestión de un enfrentamiento interno en el cártel de Sinaloa, pero el Sinaloa no está acostumbrada tampoco a ese tipo de hechos.